Bien, muy bien. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿qué nos puede decir de esta manera, no? Decíamos una nueva manera de hacer política que nunca uno lo hubiera pensado, ¿no? Y le tocó justo debutar como diputada, ¿no? Sí, sobre todo para nosotros que militamos desde el peronismo, es como un contrasentido militar desde nuestras casas y no estar en la calle, pedir a los compañeros que se queden adentro y no salir al barrio a caminar, a hablar con la gente, es un contrasentido y muchas veces se torna algo angustioso para nosotros, porque sabemos que hay mucha gente a la que no podemos llegar porque no tiene las herramientas tecnológicas que le permitan reunirse de manera virtual con nosotros para contarnos lo que les pasa o lo que necesitan, que nosotros siempre lo hemos podido resolver yendo a la casa, compartiendo un mate, lo mismo con la militancia, con los compañeros, con las compañeras, así que la verdad que es duro acostumbrarse por ahí a esta nueva normalidad, pero es sumamente necesario para cuidarnos entre todos y todas. Imagino que usted no le ha sido difícil, bueno, ser una persona joven, digamos, la tecnología, imagino ya la tenía incorporada, ¿no? Pero no debe ser fácil porque hay diputados, senadores que por ahí son grandes, bueno, no es fácil, siempre, bueno, por suerte siempre hay alguien que le pueda ayudar, pero y de cómo ve el sistema, digamos, ¿lo ve de alguna manera viable, por lo menos en estos momentos? Sí, la tarea legislativa se está pudiendo llevar adelante con normalidad, estamos pudiendo llevar adelante las comisiones y las sesiones sin demasiados problemas técnicos. Obviamente hay un tiempo anterior de preparación y un trabajo enorme de la técnica de la Cámara de Diputados y Diputadas que nos llama constantemente a ver si necesitamos ayuda o si en algún momento se traba internet, la computadora, lo que sea, siempre hay un equipo enorme dispuesto a colaborar para que en el momento de la sesión, que es el momento más importante, todos y todas podamos estar ahí. Y la verdad es que las sesiones se desarrollan con normalidad, no hemos tenido grandes problemas de conectividad o que hayan impedido el tratamiento de algún tema o el debate incluso. Así que más allá de que es extraño por ahí discutir a distancia, sobre todo nosotros que somos acalorados en la discusión y que somos apasionados y demás, pero la realidad es que nuestro objetivo más grande, al igual que el gobierno provincial nacional, es cuidar a la gente y sabemos las consecuencias físicas que trae para uno si se contagia y la potencialidad de contagio al resto. Por lo tanto, es un acto de responsabilidad quedarnos cada cual en nuestras casas y trabajar desde ahí. ¿Qué análisis hace de la situación económica, no de la otra pandemia, digamos, de la económica, de la que por ahí en primer momento no se tuvo por ahí en cuenta y bueno, está dejando esta situación más de 300.000 comercios cerrados en lo que es capital, y empresas que por ahí no se van a volver a abrir? No camina, imagínense usted también, la avenida principal acá, hay muchos locales que han quedado cerrados, muchos están trabajando de otra manera en la casa, hablando de lo que es la tecnología, ¿no? De manera virtual, que tiene tal vez algún comercio y puede hacerlo, y que no ha podido todavía recibir alguna ayuda del Estado, digamos. ¿Qué análisis por ahí merece, digamos? Mira, desde el primer momento se empezaron a planificar políticas públicas tendientes a cuidar a los productores, a los comerciantes, a los empresarios, a los trabajadores sobre todo, pero tampoco podemos obviar que veníamos de un periodo en donde hubo tarifazos, pérdida del poder adquisitivo, mucha pérdida de puesto laboral. Entonces la pandemia viene a agudizar una situación bastante grave que veníamos viviendo. Por lo tanto, digamos, no es tampoco ajena, digamos, la provincia de Buenos Aires súper endeudada, con una deuda en dólares, digamos, en el 80% de su composición. Nosotros tuvimos que digamos, ¿cómo defendemos nosotros el aislamiento tan estricto que tuvimos al principio? Bueno, pudimos duplicar y más que duplicar las camas de terapia intensiva en toda la provincia de Buenos Aires, la entrega de respiradores, de insumos, abrimos hospitales que estaban para terminar en 2016 y no se habían abierto, de Condovano Bonaerense, realmente monstruos, digamos, cuando uno los ve por ahí con alguna imagen satelital o desde algún helicóptero y demás. Entonces, digamos, el esfuerzo enorme que está haciendo la provincia de Buenos Aires pensando el poder robustecer el sistema de salud, acompañado también de medidas, de una batería enorme de medidas del gobierno nacional y provincial para acompañar a los sectores más afectados. Vos pensás, el ATP, la asistencia al trabajo y la producción, le está pagando el salario a casi el 80% del sector privado en el país. Hay una transferencia directa de recursos desde el Estado Nacional a los vecinos directamente de todo el país de casi el 3% del PBI. Un monto que se tendría que gastar en todo el año se invirtió para acompañar a través del ATP, del IFE, de la tarjeta alimentar, los refuerzos a los programas, digamos.
más de la mitad de los habitantes mayores de edad del país recibieron una ayuda directa del Estado Nacional en alguna de estas medidas, digamos, allá con el refuerzo de las jubilaciones, con el refuerzo de las asignaciones universales, con el pago del 50% del salario, digamos, y demás. Entonces, me parece que se está trabajando fuertemente en acompañar a los sectores más vulnerados y sobre todo, que es lo que me parece más interesante, en la planificación de políticas segmentadas para cada sector. Entonces, no sé, las personas que quedaron afuera del ATP, que por problemas técnicos o de documentación no pudieron acceder, bueno, la provincia de Buenos Aires está lanzando esta semana el programa PPT, que es para, una asistencia al trabajo de la producción de la provincia de Buenos Aires. Entonces, quienes quedaron afuera del programa nacional van a tener un programa provincial que lo complementa. Lo mismo, hoy se va a anunciar la puesta en marcha nuevamente del Procrear, con una inversión de 25.000 millones de pesos para construir viviendas, que sabemos que no solamente implica un acceso a la vivienda propia, sino también una puesta en marcha de la economía por la cantidad de puestos de trabajo que genera y el movimiento, ¿no?, en la compra de los distintos elementos que hacen a la construcción de la vivienda. Entonces, están planificando las políticas para la pospandemia, pero siempre teniendo en cuenta la necesidad de que la gente se cuide, porque necesitamos salvar vidas. Esa es la diferencia que vamos a tener respecto del resto del mundo. Las economías caen hasta en los mejores países, hasta en los más preparados, si uno lo ve en comparación, se ve claramente. Pero el nivel de tasa de muerte que tiene el coronavirus en nuestro país es bastante más bajo que el resto, justamente por eso, porque pudimos robustecer el sistema de salud y no ha colapsado todavía. Entonces necesitamos, y estamos en una etapa de responsabilidad social, necesitamos que los vecinos y las vecinas hagan todo lo posible por evitar contagiarse. Necesitamos que la gente no se contagie, que usen el tapaboca como corresponde, que haya distanciamiento social, que haya lavado de manos y que si no es estrictamente necesario se queden en sus casas. Veo que después de estos, ya perdí la cuenta, pero llevamos 150 días, creo que desde el 20 de marzo, todos nos recibimos de todo, digamos, sabemos de lo que es la epidemia, somos médicos, bueno, todos opinamos de todo, y la gente en la casa en esto habla de por qué la cuarentena se hizo tan temprano, ¿no? Se podía haber evitado, y ahí es la situación de que ya muchos no quieren quedarse, como usted decía, y la responsabilidad hoy, no hay duda, como bien lo refería, pasa por uno. ¿Cree que esto se va a poder contener de alguna manera, teniendo en cuenta que vamos a la foto del fin de semana en Terraburgo, digamos, o miremos lo que pasa en Capital o en el conurbano y demás? La gente ya no quiere estar en la casa y no está quedándose en la casa, ¿no? Yo creo también que es necesario que la comunidad comprenda, y yo creo que así es, porque la realidad es que tenemos un pueblo que es muy solidario en general. Empezamos la cuarentena tan temprano porque eso nos permitió comprar todos los insumos necesarios para robustecer el sistema de salud. Si uno hace la cuenta de las camas que había en la provincia de Buenos Aires antes de la pandemia y las que hay ahora, sabemos que hoy hay más del doble. Y si vemos la ocupación que tienen esas camas, si hubiésemos contado con el número anterior, ya estaría colapsado el sistema de salud. Y eso no es simplemente se colapsa el sistema de salud. Eso es el tener que empezar que elegir a quién se le pone el respirador y a quién no, o sea, quién vive y quién muere. Y eso tenemos que, a mí me pone la piel de gallina cuando lo pienso así, porque es un familiar de alguien, es un ser querido de alguien. Podemos ser nosotros mismos los que necesitemos esa asistencia y no nos las puedan dar porque está colapsado el sistema de salud. No es menor. E incluso yo creo también que en un momento, ahora están suspendidas las reuniones sociales en todo el país por 15 días, pero hubo un momento en el que nosotros podríamos haber tenido reuniones sociales de hasta 10 personas en ese breve tiempo en que estuvimos en fase 5. Todo lo que he podido discutir o he podido dar mi mirada en el Consejo de Emergencia, en un primer momento, aunque después cuando tuvimos fase 5 se disolvieron los ámbitos de discusión y no teníamos espacio donde manifestarlo, es interesante darle a la población la posibilidad de juntarse en esos días. Entonces uno ahí ve a sus seres queridos y después toma fuerza para volver a guardarse otra vez cuando la situación implica, porque eso necesariamente va a ser así, vamos un poquito para adelante, un poquito para atrás, un poquito para adelante, un poquito para atrás, porque lo fundamental es que quienes puedan estar en la calle son los que tienen que trabajar para que el país siga en marcha. Entonces hubiese sido interesante en su momento
el poder permitir desde lo local, ya como estaba identificado en la parte provincial y nacional, que en dadas determinadas condiciones podía haber reuniones sociales. Yo creo que si eso hubiese sucedido, hoy podríamos pedir a la gente, bueno, ya tuvieron 15 días, 10 días, 7 días para juntarse, ahora las cosas están complicadas, volvemos para atrás. En cuanto se pueda, nos volvemos a juntar. Pero por lo menos se achicaba un poco la brecha. Entonces, en un punto creo que se empuja a la gente a romper la cuarentena haciendo esto. O incluso se termina haciendo una diferenciación para quienes pueden ir a una confitería y tienen los recursos para ir a tomar un café, lo pueden hacer. Y quienes no tienen esos recursos tienen que seguir encerrados si son responsables y cumplen la cuarentena. Entonces, me parece que, digamos, lo que pasa es, hay que tener una mirada integral. ¿Qué pasa si una familia en un barrio no puede ver a sus primos o sus hermanos porque no tienen el dinero para ir a una confitería? Eso me parece algo que hay que rever, más allá que es súper importante que lo gastronómico y las confiterías puedan abrir, porque la realidad es que es un sector de los más golpeados, es de lo que último iban a abrir, ya sabíamos que iba a ser así, necesitamos que también estos trabajadores puedan seguir sosteniendo su entrada, digamos, pero también eso no puede quitar la posibilidad de quienes no tienen el dinero para ir a una confitería, a tomar un café o a comer una hamburguesa, no puedan juntarse, porque la verdad que me parece bastante injusto en ese lugar. Entiendo igual las medidas y el poder de control que se tiene en un lugar y no se tiene en otro, ¿no? Pero me parece que hay que tener un poquito de imaginación y confiar en la gente, en que si se les da la posibilidad, lo van a cumplir y lo van a respetar. Y cuando no se cumpla, siempre está la posibilidad de volver para atrás, restringir y empezar las medidas. Habló del Consejo de Emergencia, el Consejo Económico, en su momento el Consejo Social. Creo que la mayoría, fue invitada y participó. Realmente se los escuchó, se puso en práctica algunas tal vez de las objeciones, como en este caso, o ideas que proponía. ¿Y qué análisis puede hacer en lo que respecta a lo local, teniendo en cuenta por ahí que los referentes de su misma línea política hablan de inercia por parte del gobierno y de que, todo lo que se ha podido hacer de ayuda a empresarios, comerciantes, a la gente, viene solamente de nación y provincia, y el gobierno local en esto, está haciendo algo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, respecto a ese punto hay varias cosas. Por un lado, cuando arrancó todo ese tema del aislamiento, se generaron ámbitos de discusión en donde éramos ayudados, éramos escuchados, éramos tenidos en cuenta las cosas que decíamos, más allá de que la definición obviamente siempre quedaba en manos del intendente. Se habían creado 3 ámbitos: el comité de emergencia, que funcionó creo que una sola vez, después no se juntó más, o 2, la mesa de salud, que fue el único ámbito que se estuvo y que se siguieron juntando, y el Consejo Social, que ahí es donde yo participé más activamente, y pudimos gestionar un montón de cosas, ¿no? Desde afianzar los vínculos por ahí con algunos sectores del municipio que no teníamos, para gestionar el tema de la tarjeta alimentaria y que la puedan traer hasta acá. Todas esas gestiones las hicimos nosotros, dimos una mano para operativizar todo esto. Y trabajamos muy bien en conjunto, eso también hay que decirlo. Cuando las cosas empezaron a mejorar, y vos podrás identificar, y la gente que nos escucha podría identificar el momento en el que se empezó a relajar un poquito todo, ahí se disolvieron los ámbitos de discusión, no nos llamaron más, no se convocaron más los ámbitos. El Consejo Social no es que se disolvió, sino que cumplió un objetivo que era llegar al bolsón número 6.000, porque entendíamos que, y en eso yo comparto la definición de la mesa sindical, entendíamos que había un montón de políticas del gobierno nacional que hacían que la demanda de alimentos no sea tan grande como al principio. O sea, que de un día para el otro el que se trama se tuvo que quedar en su casa y no tuvo acceso a nada, ¿no? Hasta que llegó el IFE, que fue a los pocos días. Entonces, lo que habíamos definido en esa última reunión del Consejo Social era buscar otro objetivo para el Consejo Social, de qué otra manera podía transformarse ese objetivo y llegar a los que realmente necesitan, o con alguna otra tipo de actividad. Bueno, ese ámbito se terminó disolviendo, digamos, no hubo más llamado, no hubo iniciativa, no hubo demasiadas cosas, y cada uno siguió por su lado. Ahora, cuando hay un nuevo brote, se vuelve a convocar el ámbito de discusión, porque claro, se entiende que la única manera de salir adelante de todo esto es tomando definiciones de manera colectiva, o por lo menos llegando a algún tipo de síntesis o acuerdo con los distintos sectores políticos, partidarios, sindicales y las demás organizaciones que trabajan diariamente en la cuestión, porque también la realidad es que
hay un nivel de tensión muy grande en la comunidad, hay un nivel de hartazgo también, como hablamos hace un ratito, del aislamiento y de no poder hacer cosas, que implica también esto de que están cansados y que muchos vecinos y vecinas están como esperando más respuestas desde la política o desde el Estado. Nosotros vemos que eso, obviamente yo respaldo lo que hizo nuestros concejales, por ejemplo, que desde el gobierno nacional y provincial hay una batería de medidas para atender los distintos sectores y desde el municipio no se han generado políticas públicas para acompañar a esos sectores a donde la provincia o la nación no llegó. Cuando se le pregunta a funcionarios municipales qué políticas públicas hay para determinados sectores, nombran políticos de nación y de provincia. Frente a eso, nosotros ¿qué hicimos? Nuestros concejales presentaron distintos programas en el Consejo Deliberante que implican algunas ideas e incluso implican cómo se podrían financiar. ¿Y cómo se podrían financiar? Claramente pidiéndole a los que más tienen, pidiéndole a las empresas que se radican en Chacabuco y que sus ganancias no se ven, más que en el salario de los trabajadores que viven acá, sus ganancias extraordinarias y que han ganado un montonazo de plata en los últimos años no se ven volcadas, digamos, a nuestra ciudad. Entonces se pide un aporte extraordinario de los que más tienen. ¿Para qué? Para sostener a estos sectores que por ahí no fueron alcanzados por políticas nacionales o de provincia. Esto está en el escritorio del intendente y es una iniciativa que tiene que llevar adelante él. Nosotros ponemos las herramientas a disposición. O sea, yo lo que rescato es que no estamos tirando bombas o diciendo tal cosa y no proponemos nada. Tenemos propuestas para conseguir el financiamiento para las ideas que tenemos. Necesitamos un compromiso y una actividad y una actitud proactiva por parte del municipio para poner en marcha esto u otra cosa, digamos, lo que sea que pueda ayudar a los vecinos que lo necesitan. Tal vez esas empresas que usted dice no son las que por ahí colaboraron, digo, porque no trascendieron nunca los nombres, y que no sé quiénes fueron los que colaboraron en el primer momento para que el Consejo Social pueda de alguna manera arrancar, porque sé que hay muchas empresas que colaboraron, bueno, algunos políticos y demás, entonces tal vez no es la misma gente que tal vez colaboró con eso. Creo que había una cuenta también para el hospital municipal para comprar insumos, digo, no sería tener la mano en el bolsillo nuevamente a los mismos. Lo que pasa es que con las, no sé, yo tampoco sé el listado de empresas que han hecho donaciones, digamos, quizás son las mismas, quizás no, la verdad que desconozco, pero las ganancias extraordinarias que han tenido en los últimos años no se comparan ni de casualidad con los aportes mínimos que pueden haber hecho, porque vos pensás, la comunidad hizo un montón de donaciones en los ámbitos solidarios que poníamos también. Hay un esfuerzo muy grande por parte de los trabajadores y de las clases populares en nuestra ciudad, que sabemos que siempre los que menos tienen son los más solidarios. En eso vamos a estar de acuerdo seguramente. Pero la realidad es que nosotros necesitamos generar un fondo solidario para sostener a todos esos vecinos que son productores o tienen alguna pyme o incluso el problema que tiene el hogar Máximo Gil. Tenemos que poder generar un fondo solidario para esta situación que es extraordinaria. Y no tiene que ver con una donación de 5.000 pesos para comprar alimentos. Tiene que ver con algo que esté planificado, que sea un aumento de determinada tasa que paguen, porque lo necesitamos así. Y no puede ser que siempre se le pida a los que menos tienen el esfuerzo para salir adelante. Eso de que tenemos que... Nos gobernaron 4 años diciendo hay que remar, la luz al final del túnel, estamos en el medio de la tormenta. Todas metáforas divinas que en realidad terminaban siendo un aumento del 300% de los servicios, la pérdida del poder adquisitivo. Ahora el senador Bullrich presentó un proyecto para recortar jubilaciones y salarios, para con eso generar un fondo para la pandemia. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué siempre se lo pide a los que menos tienen? Tenemos que poder pensar esto y disfrutar ese sentido común. ¿Por qué los que más tienen no pueden ser los que aporten para una situación extraordinaria? ¿Por qué siempre se le pide al pueblo un esfuerzo más? Para mí eso es fundamental, y después obviamente que cada uno se haga cargo de los intereses que defiende, ¿no? Nosotros decimos, bueno, saquémosle a los que más tienen para darle al Máximo Gil, a las empresas, a los productores, a las pymes, que por ahí no pudieron acceder a una política de provincia de nación o que eso no les alcanza. Y sabemos que hay gente que esa plata la va a gastar en nuestra ciudad, aparte. Bueno, los que defienden otros intereses se harán cargo también de defender otros intereses. Yo la verdad que voy a defender a los comerciantes y a los productores de mi ciudad, no voy a defender a Cablevisión, ¿no? Nombró el Máximo Gil y creo que también estuvo de ese ida y vuelta en un momento que no pudieron afrontar los haberes, no recuerdo el mes exacto, pero bueno, hubo una campaña que por suerte llegaron, y ahí también hubo
digamos, la política en el medio, de que se pedía por un lado que se municipalicen los empleados del máximo ciclo para terminar con esto, y por otro lado pedían que la provincia, que de alguna manera está haciendo un gran favor, digamos, este tipo de lugares al Estado, ¿no? Porque si no, donde irían estos chicos, que la provincia se hiciera cargo también de estos, y se armó la política en el medio, la discusión del Consejo Liberante, y ahí el máximo ciclo sigue en esta situación, más que sabe que, por suerte, se vienen acomodando a través de donaciones particulares, como por ahí te me refería ¿qué análisis hace al respecto? No, la situación del máximo fin nosotros la veníamos conociendo porque tanto Norma como Fernanda, que por ahí son las personas con las que tenemos más relación, me han contactado desde el verano porque había un atraso en el pago de las becas. Yo me pude contactar con el Ministerio de Desarrollo para que eso se actualice a la brevedad. Todos los meses que han tenido problemas le pudimos solucionar el pago de las becas. El problema que hay en el máximo fin, después tuvimos una reunión a la que me habían convocado, estaban todos los concejales, me habían convocado a mí, lo habían convocado a Máspoli, y Máspoli no fue. Es lo siguiente, ellos sobran, digamos, por cantidad de chicos que tienen en el hogar. Entonces, frente a la pandemia, al no poder recibir chicos, porque muchos de los que reciben son del conurbano, entonces no había traslado, digamos, no estaban recibiendo, el número de becas tenían el 50% de los chicos, pero el mismo personal. Entonces, lo que yo les preguntaba era, bueno, obviamente se está trabajando en el organismo de la niñez por una actualización de las becas. Eso es primero y principal. Que bueno, como no tenemos presupuesto todavía y estamos en esta situación tan extraordinaria, todavía no se pudo hacer, pero se está trabajando en un aumento de cada una de esas becas. Eso lo que nos decían es que cuando tienen el 100% de la capacidad que tienen de los chicos para atender, cubren el 80% de todo lo que necesitan y el 20% siempre hacen algún evento y lo sustentan. El problema es la pandemia, porque en la pandemia tienen menos chicos, y tienen menos chicos, el gobierno le paga menos becas. Entonces nosotros lo que nos propusimos era esto, era bueno, la provincia no está en condiciones de pagar más, digamos, todavía, ¿no? Porque los recursos están puestos en triplicar el SAE, en triplicar los presupuestos para las políticas existentes y en reforzar lo que haga falta. Sé que le han mandado insumos, incluso y demás. Entonces lo que nosotros proponíamos era, bueno, el bloque del TJ proponía que algunos de los trabajadores los tome el ministerio, el gobierno municipal, como ya tienen. Creo que Fernanda es empleada municipal y está afectada ahí. Bueno, veamos cómo podemos hacer una salida superadora, que la